Qué trágico incidente esto que ha ocurrido en la República Dominicana. No hay palabras, no hay un sentimiento que pueda expresar todo esto que hemos vivido con el derrumbe de la discoteca Jet Set, donde se dice que ya hay más de 113 personas que han fallecido. Y uno de esos fallecidos es el cantante Ruby Pérez. Pero lo increíble es que yo tuve la oportunidad, sin darme cuenta, de despedirme de Ruby Pérez. Alejandra le quiere saludar al Ruby Pérez, pero no sabe. ¡Don Ruby! ¡Hola! Nuestro respeto, felicitaciones. Un gusto. Encantado. Un placer. Ahí está Alejandra. Tengo que saludarlo yo. Porque Una penita. Ruby Pérez, madre, son leyendas. Hay que saludarlo y hay que felicitarlo y demostrarle cariño, porque él lo merece. Hacerle saber que ha aportado y que nos llevamos en nuestro corazón. Eso es verdad, yo estoy de acuerdo. Ese pequeño fragmento que ustedes vieron ahí de los premios soberanos, sin ánimos de entrar en temas de farándula, ya que este video no tiene nada que ver con eso, es un llamado a la reflexión. Y obviamente traigo el caso de Ruby Pérez por tratarse del protagonista en conglomerar a ese número de personas durante esa noche, donde tristemente sucedió lo que todos conocemos. Naturalmente, como ustedes entenderán, todas las vidas son igual de apreciadas. Ante los ojos de Dios somos todos iguales. No importa que usted sea artista, que usted sea empresario, millonario, de escasos recursos. Todos somos seres humanos. Pero aquí hay un mensaje muy interesante que yo incluso compartí un pequeño fragmento en mis redes sociales, es decir, en Instagram, donde yo decía la fragilidad de la vida, la razón por la cual nosotros debemos ser agradecidos de cada día que nosotros despertamos en la mañana. Muchas veces pensamos en cosas que quisiéramos tener y no valoramos quizás la salud y el hecho de estar ahora mismo con vida. Y me dejó a mí muy reflexivo con la parte de que yo creo que es tiempo que empecemos a amarnos. Hay un mensaje y un legado muy importante, sin importar que usted sea cristiano, que usted sea creyente, que usted sea de cualquier religión. Y es el mensaje que transmitió una de las personas más grandes, para no decir el más grande, que ha cruzado la humanidad, que fue Jesucristo. Ahora que se avecinan tiempos de Semana Santa, la Semana Mayor, este incidente me ha puesto a mí a pensar, y es el propósito principal de mi video hacia ustedes, si se están tomando la molestia de verlo, de que hay que emplear esa frase que dijo Jesús en su filosofía de amémonos los unos a los otros. Yo creo que República Dominicana recientemente ha estado sucediéndole algunos sucesos que nos están gritando algo nos dice el Todopoderoso, la energía, Dios, como usted quiera llamarle, de que hay que mirar en otras direcciones. Yo creo que es tiempo de empezar a ver las cosas con un poco más de humanidad, a estrecharnos más la mano, a no pensar tanto en las divisiones, en que yo soy mejor que aquel, en que este es peor que yo merezco esto y tú no mereces aquello. Porque esta vida es muy frágil, señores. Y este hecho en el Jet Set nos lo acaba de demostrar. Fíjense como una figura como Ruby Pérez, por ejemplo, quien nos dio tanto amor, tanto cariño, tanta entrega al pueblo dominicano. Que como les digo, empecé con ese pequeño video del Soberano porque entre tantos artistas que habían ahí, el único al cual yo tuve la oportunidad de dirigirme, teníamos cierta timidez, pues me atreví a dirigirme a él y a expresarle mi cariño y mi amor. ¿Por qué nosotros no hacemos eso mismo con nuestros seres queridos? Tanta gente que tenemos por ahí abandonada, persiguiendo sueños, persiguiendo cosas materiales, cosas irreales, cuando las cosas reales realmente son la unión, el amor, la paz. En este video quiero enviar mis condolencias a todas las personas que tristemente han perdido la vida en este suceso. Tantas amistades que yo tengo que también han perdido vidas ahí. Otros que milagrosamente pudieron salvarse. Nosotros tuvimos un pequeño grupo que incluso estuvo participando en una excursión con nosotros este fin de semana que pasó y asistieron al concierto de Ruby Pérez y todos, por la gracia de Dios, salieron ilesos, pudieron escapar. Pero como estamos viendo las cifras, señores, hay una gran cantidad de gente que no lo logró, que no logró ver el día siguiente. Yo entiendo que todos tenemos la fuerza suficiente para aportar desde donde estemos y desde la posición que estemos, donando sangre, llamando a ese ser querido, estrechando la mano. Hoy el pueblo dominicano se nota en una tristeza, en un pesar, en una angustia
donde usted sale a la calle y usted nota ese sentimiento colectivo. Y estos hechos simplemente Dios nos está hablando, queriendo decirnos algo y no lo hemos descifrado. No hemos querido descifrarlo. Sigamos uniéndonos en oración, sigamos el legado de Jesús, sobre todo ahora en la Semana Santa. Amaos los unos a los otros. Yo creo que es tiempo de dejar tantas diferencias. Y lo único que nos queda decir es pedir la paz, pedir la comprensión de esas personas que tienen familiares afectados. Tanta gente valiosa que simplemente fueron a ese lugar para divertirse como lo hemos hecho todos, porque yo incluido, esa es una de las discotecas que yo más recuerdo. En ciertos momentos teníamos momentos de diversión. Esas personas no hicieron absolutamente nada malo, pero ¿quién diría que no vivirían el día siguiente para contarlo? A esa gloria de la música dominicana, del arte dominicano, don Ruby Pérez, a quien tuve la oportunidad junto a Alejandra de estrecharle la mano, de expresarle mi cariño. Quiero enviar mis condolencias a sus familiares, a todo su círculo, igualmente a todas esas personas que no lograron ver el día como estamos viéndolo nosotros el día de hoy. Nunca sabemos la hora que nos va a tocar, por lo tanto, la única meta de nosotros en esta tierra es amar al prójimo como nosotros mismos, estrechar la mano al que podamos y vivir en eterno agradecimiento con el Todopoderoso, quien todo lo ve. Mi más sentido pésame a toda la República Dominicana y que Dios los bendiga a todos.